¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces, retomando, es evidente que Dios espera que Saúl le sea fiel y le obedezca al 100%. ¿Sí? Entonces, llega el momento en que Dios quiere poner a prueba ese nivel de obediencia y él le solicita que le ayude como una herramienta para hacer cumplimiento de una promesa que le hizo al pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. ¿Qué ocurrió algún tiempo después de que salieron de Egipto? Ustedes imaginarán pues estar caminando una caravana tan grande, inmensa, de miles de personas por el desierto, pues es una especie de caravana larga, ¿no? Los que se iban quedando atrás eran los más débiles, los de mayor edad, con niños, los enfermos. Es normal, ¿no?, que eso pasara. ¿Y qué pasó? Sin ningún incitativo, sin ninguna declaración de guerra, sin ninguna provocación, el pueblo de Amalek los atacó por la retaguardia. Entonces, pues, eh, esto pues fue terrible para el pueblo de Israel y a los ojos de Dios fue algo totalmente eh, pues terrible, descarado, y Dios dijo que bueno, tienen que defenderse por medio esa es la batalla que todos conocen, que todos recordamos en cuando Moisés alza los brazos y le pide ayuda al hermano y a otra persona para que le ayude a tener los brazos arriba para que mientras él los tenga así puedan salir adelante en la batalla. Salieron adelante y ganaron esa batalla, ¿sí? Pero pues Dios dijo que estos actos eran aborrecibles y que pues que él iba a borrar de la faz de la tierra a los amalecitas. O sea, en algún momento él hizo esa promesa al pueblo de Israel y llegó el momento de cumplirla por medio de Saúl. Entonces él le pidió a Saúl, por medio de un mensaje de Samuel, que diera cumplimiento a esta promesa que le dio al pueblo de Israel. La tarea era pues bien clara y específica, era pues ejecutar la sentencia de muerte para todos los amalecitas sin tomar ni guardarse ningún botín ni quedarse con nada, y pues es simple y claro, ¿sí? Bueno, ¿qué más honor más grande que el que Dios mismo nos pida ser herramientas para el cumplimiento de una promesa? Antes de entrar a la palabra, yo me pregunto qué tanto esfuerzo estaríamos dispuestos a dar para cumplir una petición directa de Dios, y más aún cuando se trata de llevar a cabo el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a su pueblo, de llevarle justicia a los amalecitas que los habían atacado por la retaguardia varias generaciones atrás, algunos cientos de años atrás. La justicia tarda, pero llega, y Dios busca una herramienta para que esa justicia llegue en algún momento. Pasaron generaciones, pero llegó el momento en que Dios quería cumplir esa palabra y llevarle justicia a los amalecitas. ¿Dejaríamos las cosas a medias o por incapacidad, pereza o miedo? ¿O trataríamos de darle una interpretación a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a lo que Él nos pide? ¿Tomaríamos ese riesgo? Vamos a ver que, ya entrando a la palabra, que pues que al parecer Saúl decidió tomar ese riesgo, tal vez sin ni siquiera darse cuenta que se estaba arriesgando, porque no cumplió exactamente lo que Dios le pidió. Si bien Saúl reunió un ejército, efectivamente, y fue pues a atacar a los amalecitas para llevarles justicia, no lo hizo tal y cual como Dios se lo pidió. Él lo hizo a medias, porque pues no le dio justicia a todos, decidió quedarse con el rey, lo apresó,
pero le perdonó la vida. Y afuera todo, se quedaron con los mejores bienes, los mejores ganados que encontraron. Se quedaron con eso como un botín. Yo podría pensar que aquí lo que hay es un gran botín. Todos los ganados, lo mejor de que encontraron, y el rey del enemigo se lo guardó. ¿Por qué? Aquí pues pueden haber diferentes razones. Es que tuvo compasión. Es que quería más bien demostrarle algo a su enemigo, teniéndolo preso, perdonándole la vida, después de haber le llevado justicia a todos los demás. ¿Qué sentido tiene no haber cumplido y no haberle llevado justicia a todos y cada uno de los que estaban allí? Eso incluía al rey. Bueno, cuando Saúl regresa de la batalla, pues Samuel va a encontrarle y, oh sorpresa, se da cuenta porque que él no cumplió al 100% de lo que Dios le había pedido, porque hasta escucha el ganado, escucha el ruido del ganado que habían traído como botín, y pues imagínense la sorpresa y pues la decepción, ¿no? Porque él sí entendió claramente que no había cumplido exactamente lo que Dios le había pedido. Entonces, ahora sí vayamos a la lectura principal de la palabra, que es, ya que está claro el contexto, es en 1 Samuel, el capítulo 15, en el versículo 17. Entonces Samuel dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Bueno, terrible ser rechazado por Dios, ¿no? Después de que tuvo la gran oportunidad de ser una herramienta para cumplir una promesa que le dio a su pueblo. Pasó de un extremo al otro totalmente. Los puntos principales y de manera global que vemos aquí se pueden resumir como que Dios dio una orden de darle justicia totalmente a los amalecitas y de no quedarse con absolutamente nada de lo que tenían. Saúl obedeció a medias y prefirió cambiar el resultado de lo que Dios quería. Dejó vivo al rey Agag y se quedó con un botín. Por su desobediencia parcial, Dios lo terminó rechazando. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, por más que al parecer sí tenía una gran voluntad de llevar a cabo la tarea, de todos modos, el resultado fue a medias. El esfuerzo fue a medias. Hizo solamente parte de lo que Dios le pidió, no todo. A veces creemos que con cumplir un poquito a Dios o a nuestro modo estamos a salvo. Pero cuidado, las consecuencias pueden ser terribles, graves. Al final, ser rechazados por Dios. Ahora,
aquí leyendo sin escudriñar mucho, pensaríamos que el mensaje se centra en la obediencia sin mirar a izquierda o derecha o sin ir más allá de lo que nos pide Dios. Pero hay mucho más allá, hay mucho más si vamos más allá, hay mucho más detalle allí, si escudriñamos la palabra. De lo que Samuel le dice a Saúl, encontramos que hay pequeños problemas que llevan al gran problema general, ¿sí? Entonces veamos. El principal y el más evidente pues es la desobediencia. Samuel le dijo claramente, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? Aquí creo que no vale la pena tratar de explicar, esto es bastante claro para todos. La falta de atención, le dice a Saúl, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Cuando se trata de las cosas de Dios, nuestra atención debería ser completa, ¿sí? Es algo que podemos rescatar de allí. Tenemos que poner máxima atención cuando se trata de las cosas de Dios y de lo que Él nos pide. Y bueno, aquí los puntos que a mí y bueno, y en general creo que a todos nos deberían hacer más abrir los ojos. Bueno, yo me considero una persona que me cuesta trabajo prestar atención, concentrarme, ¿sí? Es como si mi cerebro fuera selectivo cuando estoy recibiendo información. Pero aquí hay dos puntos muy graves que menciona Samuel y que le dice a Saúl. Entonces, de todos modos, pues yo como persona tengo claro que cuando son las cosas de Dios tengo que esforzarme más en prestar atención. Si tengo una falencia allí, pues tengo que esforzarme en prestar atención y buscar entender bien lo que estoy haciendo y lo que se me pide. Estos dos puntos graves son lo que él le dice al final, son las actitudes de arrogancia y rebeldía. Son cosas verdaderamente graves. Si vemos el detalle de lo que está diciendo la palabra, se está colocando la arrogancia al nivel del pecado de la idolatría. Él lo dice claramente allí. Imagínense la idolatría. Es el pecado que llevó tantas veces al pueblo de Israel al declive. Hubo tantos altibajos debido a ese pecado. Durante tantas generaciones Israel, rey tras rey, se recuperaba en su relación con Dios, pero volvía al declive. Y volvía y se recuperaba y volvía al declive. Siempre por este pecado tan terrible, que después de cierto tiempo los llevó hasta el exilio. Después de que estaban ya en la tierra prometida, Dios les dio un castigo del exilio. Los hizo llegar hasta Babilonia. Llegar, ¿no? Los hizo exiliar por el pueblo de Babilonia. ¿Y qué fue lo que pasó en la palabra? Saúl prefirió dejar vivo al rey Agag como un trofeo viviente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para humillarlo? ¿Por piedad? Yo no creo que fuera piedad. Yo pienso que él está viendo ahí como, está teniendo una actitud de arrogancia, ¿sí? Y de rebeldía porque no está cumpliendo lo que se le está pidiendo. Esto es terrible. La arrogancia y el orgullo y la rebeldía son terribles, porque pues fíjense que se les está dando el nivel de gravedad de adivinación y de idolatría.
de lo peor que podemos encontrar en la palabra, que es lo más abominable para el Señor. La rebeldía es tan grave como la adivinación, Él lo dice ahí en la palabra. Así que el hecho de pensar que mejor tomar el botín y tomar esos ganados y darle otro uso diferente, supuestamente para con ellos darle ofrendas al Señor, eso equivale a tergiversar lo que Dios nos está pidiendo, tergiversar las instrucciones claras que Dios le dio. Y pues esto es grave porque aquí tergiversar equivale a ser rebelde. Nuevamente, gravísimo lo que se está haciendo al fin de cuentas. Si vamos al diccionario o si buscamos el significado de la palabra tergiversar, encontramos que la palabra tergiversar se refiere a la acción de dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Es decir, implica modificar el sentido de un discurso o suceso para provocar una interpretación equivocada. En nuestro caso, se está dándole una interpretación diferente a las instrucciones que Dios nos dio, que Dios le dio claramente a Saúl, para distorsionar intencionalmente el significado original o el resultado de lo que Él quiere, de lo que Dios quería desde un comienzo. En este caso, pues estamos hablando de las direcciones, de los mandatos de Dios. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Vuelvo y tomo y subrayo lo que estaba diciendo. Para darle un holocausto, darle un mejor uso a ese ganado. O sea, no importa el objetivo, ni la razón que tengamos. Por más buena que sea la intención, si no es lo que Dios nos pide, nos estamos desviando de lo que Él está pidiendo. Porque cuando lo hacemos es casi como si pusiéramos en duda la capacidad del juicio crítico de Dios. Es como tratar de cambiar su juicio por nuestro discernimiento espiritual, por nuestro razonamiento lógico, creyendo que hacemos bien o mejor según nuestro parecer. Eso ya sea por orgullo, arrogancia o por excusas de tipo social, familiar, etc. Y cuando suponemos que es mejor hacer lo que Él me pide, pero según mi criterio propio, en otras palabras, a mi modo, como muchos decimos, según mi parecer, es algo tonto, ¿sí? Algo ingenuo. A Saúl y su ejército le pareció que era mejor darle ese mejor uso a ese botín, ¿sí? A ese rey que capturaron, ¿sí? Que cumplir el mandato claro y específico de Dios. ¿Cómo vemos o cómo interpretamos la tergiversación hoy en día? Después de que Dios nos envió a su Hijo, Él no nos va a volver a pedir este tipo de tareas, de llevar la justicia de esta manera a ningún pueblo. Pero Él de todos modos nos va a pedir cosas. De la misma manera tenemos que obedecerle con toda la voluntad de nuestro corazón, con fe y con cumplimiento al 100%. Entonces, hoy en día, ¿cómo lo podemos ver? El hecho de pensar o decir que yo me entiendo con Dios a mi manera y que tengo la conciencia tranquila, aún sabiendo que estoy obrando a medias, es tergiversar, ¿sí? Tener como costumbre mejor quedarme en la casa, escuchar muchas prédicas de muchos pastores conocidos, de aquí de la congregación o de otros países, ya sea por YouTube, por Facebook, desde la comodidad de mi casa, y solamente asistir de manera presencial de vez en cuando el universo se alinea de manera que a mi parecer y a mi comodidad me queda más fácil venir a la iglesia. ¿A quién estamos engañando? Eso es tergiversar, eso es ser creyentes a medias.
Pero bueno, yo de todos modos puedo estar tratando de tapar un hueco con esto aquí. Yo de todos modos siempre trato de hacer el bien, de leer la palabra, de enviar mi diezmo desde mi casa, con la facilidad de la tecnología, desde la comodidad de mi celular también. Pero bueno, sin importar qué tan grande sea ese diezmo, más allá de eso o de esa ofrenda, ¿y qué pasa con la compasión y la empatía con los otros hermanos de la congregación? Que sí hacen un esfuerzo y que sí vienen y que sí trabajan en los diferentes ministerios. Y yendo todavía más allá, y los miles y millones de personas en el mundo, en otros países, que están en necesidad, donde hay niños muriendo de hambre. Si estamos dejando estos pensamientos en un segundo plano, sin acciones, comenzando por la acción más simple que es venir a la iglesia, no, estamos siendo tibios, somos cristianos tibios, somos creyentes a medias. Es que mi mamá, ella es súper juiciosa con las cosas de la iglesia, es creyente, ella nunca falta, ella ora por mí. Yo sé que ella y pues tal vez otros miembros de mi familia van a interceder por mí. Entonces, y si yo de todos modos obro bien, y bueno, yo ahí voy bien a mi manera en mi relación con Dios. ¿A quién estamos engañando? La relación de Dios para con cada uno de sus hijos es única. Él nos pide y nos exige el mismo nivel de obediencia a cada uno. Yo no creo que ninguno de los padres aquí presentes o que me estén escuchando va a pedirle un nivel de obedecimiento a un hijo diferente al de otro hijo. Él pide que cada uno de sus hijos tengan el mismo nivel de obedecimiento. Cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros su salvación. No depende de algún buen familiar o algún amigo que interceda por mí, no. El único que puede interceder por mí es Jesús y Él ya lo hizo. Pero si yo no sigo lo que Él me pide, si yo no cumplo como Él quiere que yo le cumpla, es tanto como si yo estuviera dejando en segundo plano el ofrecimiento de la salvación con el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Más allá de la buena voluntad, de mi supuesta buena relación que tengo con el Padre, están también los actos. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien, y eso se refleja, y no a medias, eso se refleja en todas las actividades de nuestras vidas. Es cierto que hay altibajos en nuestros compromisos, en la participación, pero de la misma manera ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos pasaron por muchísimos altibajos por esa misma falta de compromiso, por esa misma falta de fe, porque se aislaron de la palabra de Dios, de sus mandatos muchísimas veces. ¿Sí? Por ejemplo, aquí y en todas las congregaciones hay diferentes grupos de trabajo, ministerios, la música, la administración, los niños, la enseñanza. Yo los felicito realmente a todos, porque el fruto de ese trabajo es excelente y la voluntad está allí. La voluntad y el esfuerzo se ve al 100%. Pero el hecho de que yo no sea profesional en lo que estoy ayudando, que sea perfecto, no quiere decir que haya un impedimento para que yo pueda darle una ofrenda al Señor. Desde hace algún tiempo yo he estado colaborando con la alabanza y bueno, pues creo que nos sale más o menos bien la cosa, ¿no?
Pero entonces ahí está la voluntad. Tenemos la voluntad de tratar de mejorar, de si no somos profesionales, damos lo mejor de nuestro corazón, de esa ofrenda, para que Dios reciba esa ofrenda, ese holocausto, ¿sí? Y si bien no somos profesionales, está la voluntad, y esa voluntad se traduce como en estar pendiente, prepararme en la casa, venir más temprano para ensayar, o venir en los días acordados para los ensayos, hacer el esfuerzo de tomar los cursos que nos ha ofrecido la iglesia, los excelentes cursos que tuvimos el año pasado. Ese fue un gran esfuerzo, y yo doy gracias a Dios por las personas que participaron allí, por las personas que participan en la alabanza hoy y que hacen un esfuerzo por participar y tienen la gran voluntad de estar aquí. De la misma manera en todos los otros grupos, la enseñanza, la administración, todas las actividades se ve. Y le doy gracias a Dios por esa buena voluntad y esa fe que pones en cada uno de las personas que hacen parte de esos ministerios. Pero entonces Dios no nos pide una hoja de vida en la cual tengamos una experiencia de N años y que seamos profesionales con gran experiencia en un instrumento o en la contabilidad o en la enseñanza, ¿no? Él sabe que si realmente tenemos la buena voluntad y estamos haciendo lo mejor de nuestra parte, dando nuestro mejor esfuerzo, Él va a recibir ese holocausto, ese sacrificio, ese esfuerzo, el fruto de nuestra participación con agrado. Ahora, ¿estoy o no estoy comprometido con Dios? Dios aborrece a los tibios. Recuerden la palabra, que tu sí sea sí y tu no, no. La idea de que Dios aborrece lo que no es sí ni no se relaciona con el concepto bíblico de tibieza espiritual. Es una actitud ambigua o vacilante frente a la fe. Esta idea aparece de forma más directa en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, en los versículos 15 y 16, podemos leer en la palabra de Juan: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje es parte del mensaje de la iglesia de Laodicea y expresa el rechazo divino hacia la falta de compromiso espiritual. La tibieza representa una postura en la cual nosotros estamos falentes en las acciones. Sí, puede que tengamos 100% de voluntad, de fe, pero si por alguna razón X eso no se traduce en acciones, igual sigo siendo tibio. El resultado es a medias. Ahora, en la vida actual también eso se traduce en todas partes. Nosotros tenemos que dar ejemplo en la conducción, en la autopista, en nuestros trabajos, en la casa, en las tareas que tengamos que hacer. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien, de la mejor manera posible, y no solamente hacerlas por cumplir, porque nos toca. Porque si bien puede que nadie nos esté mirando, el Espíritu Santo ve a través de nuestro corazón, ¿sabes? Si realmente estamos haciendo bien las cosas, desde la tarea más pequeña hasta la más importante. En el cargo más importante tenemos que dar ejemplo. Así no nos esté mirando una persona, Dios nos está mirando en todo momento. Así que las palabras y pensamientos y voluntades sin acciones son una definición a la larga de un creyente a medias. Jesús también lo dijo en el Sermón del Monte. En Mateo, él dijo, vuelvo a tomar lo que acabo de decir hace un momento, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Él lo dijo de una manera más suave, como
lo escuchamos en el Apocalipsis, pero a la larga es lo mismo. Lo que de mal procede, Dios lo vomita por su boca. Otros ejemplos y actitudes de creyentes tibios o a medias en la Biblia están, por ejemplo, el del joven rico que se menciona en el Evangelio de Mateo. Este hombre quería seguir a Jesús y él le pregunta que qué debe hacer para poder obtener la vida eterna y para poderle seguir y obtener la vida eterna. Pues todos más o menos conocemos y recordamos la historia. Jesús le dice, vende todo y sígueme. Pero ¿qué pasó? Él estaba muy apegado a todo lo material que él tenía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Algo a medias, otra vez. Mucha voluntad. Se la demostró a Jesús porque le habló, le dijo que quería, que tenía que hacer. Pero a la larga no actuó. No hizo lo que él le estaba pidiendo. ¿Se imagina haber tenido la oportunidad de ver a Jesús y que Jesús le haya dicho, listo, sígueme? Haber tenido esa oportunidad y por el apego a lo material no haberla tomado. Él ya le conocía porque él ya le dijo qué debo hacer para obtener la vida eterna. O sea que él sabía que Jesús era el camino y aún así él dudó. ¿Se imaginan después de que conoció todo lo que pasó con Jesús y sus apóstoles? El nivel de arrepentimiento tan grave. El dolor que ese joven pudo haber tenido. El arrepentimiento. Un ejemplo muy grande de buena voluntad, pero sin acciones. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas hablamos de otros que querían seguir a Jesús. Voy a leerlo, son textos un poco, pero que vale la pena recordarlos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y aquí quiero hacer una pausa. Él está diciendo, listo, ven conmigo, sígueme. Pero ojo, no va a ser fácil. Yo no tengo dónde poner la cabeza. O sea que todos los que vengan conmigo también van a tener que pasar las duras y las maduras. Entonces no es fácil. Por más que haya, y tiene que haber una gran voluntad para poder seguir a Jesús. Pero se tiene que traducir en acciones. Y continúo. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sí. Aquí nuevamente se ve que hay intención, que hay una gran voluntad, es importante, pero si no hay acción, pues es algo a medias. Seguimos estando a medias. Aquí, por ejemplo, algo de la vida diaria, cuando charlo a veces con mi esposa, de cómo va a ser cuando tengamos ese llamado. No sabemos en qué momento va a ser, si va a ser en cualquier instante Jesús viene por la iglesia y si estamos bien con Él, vamos a escucharlo llamarnos, o si de pronto va a ser diferente, Dios nos llama a pasar revista en cualquier momento. Ella me dice, yo no volteo a mirar, yo me voy feliz y dichosa. Y yo le digo molestando, no, pero yo te agarro de los pies, yo no me quiero quedar solo.
Y ella me dice, no, 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 yo le doy una patadita, olvídese, yo no volteo a mirar. Esa es la actitud. No hay que mirar atrás. Aquí, ¿por qué le voy a decir a Jesús, espéreme ahí un momentico mientras yo voy y me despido de mis papás y de la familia? No. Todos vamos a estar con Él, más allá del tiempo y el espacio. Hay que abogar porque todos y cada uno de los miembros de nuestras familias también le sigan como tiene que ser. Y así todos vamos a estar más allá del tiempo y del espacio en la presencia de Dios. Pero voltear a mirar, a ver, no, dele la patadita y sígalo. ¿Sí? Ahora, el ejemplo más trágico es el que vemos en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Aquellos que hacían parte de esa comunidad, de esa primera comunidad cristiana, que tenían, bueno, una cierta capacidad financiera, y ellos decidieron vender una propiedad que tenían, algo que tenían, y darle una parte de ese dinero a la comunidad cristiana. ¿Qué ocurrió ahí? Ahí sí que estaba peor porque no tenían una verdadera voluntad. O bueno, sí tenían una voluntad, pero era solamente de sobresalir, de aparentar algo que no estaban haciendo. Porque estaban tratando de decir, estoy dando esta gran cantidad de dinero, y ellos pensaban que nadie iba a saber, que nadie se iba a dar cuenta que ellos estaban guardando una parte de ese dinero. Es muy diferente decir que tengo este bien para donarlo y que es todo lo que tengo, o que tengo este don y ya. ¿Sí? Pero si digo que voy a donar esto, pues es esto, no la mitad de esto. Dios no nos está pidiendo que demos X cantidad cuando no hablamos de este tipo de situaciones, ¿sí? Aquí lo que importa y el punto importante es la voluntad que había allí, era de engañar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hubo ahí? Media voluntad a medias, esfuerzo a medias. ¿Qué pasó al final? Ellos pensaron que el Espíritu Santo que no se iba a dar cuenta, que no los iba a ver. Pedro los confrontó y allí murieron fulminados. No por no haber dado la otra mitad, por haberse quedado con X cantidad. No, por haber tenido una mala voluntad, por haber tratado de aparentar y de engañar al Espíritu Santo o a la comunidad cristiana. ¿Sí? La consecuencia aquí fue la muerte. Tratar de compensar el incumplimiento de algún compromiso que tenemos con Dios con otro tipo de obras equivale a ser como un puente para transporte pesado. Por ejemplo, usando un asfalto ultramoderno, como el que vemos cuando salimos de Quebec, no aquí en Quebec, cuando salimos de Quebec, sin huecos, sin grietas, excelente manejar cuando uno sale, se nota la diferencia, ¿sí o no? Pero si le vamos a poner columnas hechas de madera, no aguanta. O sea, tenemos que ser concisos entre voluntad y acciones, ¿sí? Es cierto, los improvisos o impedimentos pueden ocurrir, ¿sí? Pero no podemos confundir improvisos o verdaderos impedimentos con tibieza espiritual. El tibio es el que por miedo o por pereza acomoda o tergiversa según su juicio lo que Dios nos pide y termina siendo algo diferente o a medias. Y de manera ilusa cree que Dios le entiende y que su relación con Él a su manera está de algún modo bien. Eso es ser uno iluso. Porque si creemos que vamos a estar bien con Dios a nuestro modo, a nuestra manera,
estamos siendo ilusos. Ya lo había dicho, Dios no tiene diferentes grados de aceptación en su relación con cada uno de nosotros, de sus hijos. Le espera el mismo grado de obediencia de todos y cada uno de nosotros, sin importar qué tanto tiempo llevemos en la iglesia, sin importar qué tanta experiencia o educación espiritual tengamos. Ahora bien, no más rejo, vamos a escuchar unos ejemplos en los cuales sí hubo perseverancia, hubo 100% de buena voluntad, de fe y de acción hasta el final. El ejemplo de José, el soñador, perseverante. Él pasó también por las duras y las maduras. Sus hermanos no lo querían, lo trataron de matar, lo vendieron, pero él perseveró hasta el final y pues bueno, todos conocen la historia. Él no se dejó amedrentar ni amargar por su situación. Él siempre siguió adelante, apegado al mandato de Dios, con voluntad y con mucha fe. La perseverancia de Moisés, de un líder. Él no era un profesional orador, un profesional gobernante para ir a hablar y negociar con el faraón. Pero Dios quería de todos modos que él fuera una herramienta para el cumplimiento de una promesa. Él aceptó ese mandato, terminó aceptando ese mandato y perseveró hasta el final. Llevó a Israel hasta la tierra prometida, y si bien él no entró, él llegó al borde y pudo verla. Durante 40 años tuvo inconvenientes, problemas, dificultades, señalamientos de su mismo pueblo, pero aún así tuvo éxito al final. Siempre tuvo fe, siempre tuvo la voluntad de seguir adelante, y sus acciones fueron siempre al 100% para lograr el objetivo. Josué y Caleb, dos de los 2 espías que fueron enviados cuando llegaron a la tierra prometida, a visitar esa tierra y ver cómo era la vida ahí, pues para prepararse y ver cómo iban a poder entrar a esa tierra. Todos los otros 10 se amedrentaron cuando vieron y llegaron y encontraron esa dificultad, porque en la palabra dice que ellos vieron gigantes, que los habitantes de ahí eran terribles, fuertes, gigantes. Llegaron con mala energía a dar las noticias. En vez de ser positivos, terminaron siendo negativos. No aportaron, no ayudaron. En cambio, Josué y Caleb, ellos se mantuvieron con su buena voluntad y con la fe ciega de que, sin saber cómo, Dios les iba a ayudar a reclamar esa tierra. Y fueron los únicos 2 que pudieron entrar en la tierra prometida, de esos 12, porque ellos fueron los que mostraron valentía, confianza en el poder de Dios y en enfocarse en las cosas buenas. ¿Sí? Eso es lo que podemos tomar de este otro ejemplo. No se dejaron dominar por el miedo. Recuerden lo que decía atrás. El tibio es tibio porque se deja dominar por el miedo, por su apego a algo. ¿Sí? Por X o Y razón se deja pegar o afectar por el miedo. La fe perseverante de la mujer del flujo de sangre. Todos saben que ella no se rindió y en medio de la multitud no le importó nada y sabía que así fuera solamente tocando el manto de Jesús se iba a salvar. Ella no se dejó amedrentar de la multitud, de lo difícil que iba a ser para ella llegar hasta Jesús. Ella tenía una fe ciega y actuó, se metió en la multitud y luchó para lograr hacerlo. Y pues ya todos conocen el resultado. El paralítico de Betesda también
¿qué oportunidad iba a tener él de ganarle a todos los demás si era paralítico? Todos siempre le ganaban en llegar a la fuente, pues para recibir la bendición y ser sanados. Alguien que no tiene la fe y la convicción y la voluntad y que sabe que no va a poder correr rápido para llegar y que otros siempre le van a ganar, pues no tiene la convicción ni la fe. Entonces es un creyente a medias. Obviamente nunca iba a poder lograr, pero él pasaron años y años y años y perseveró. Jesús vio eso y lo premió, lo sanó. Él no necesitaba poder llegar corriendo a la fuente, él necesitaba era tener la voluntad y la fe y el hecho de actuar, de quedarse ahí, sabiendo que en algún momento iba a poder. Él no sabía cómo, él no sabía cómo. De la misma manera que Josué y Caleb y los otros 10 espías no sabían cómo iban a poder tener éxito y reclamar la tierra, pero tenían fe en que Dios de alguna manera les iba a ayudar. Y ellos no necesitaban tener poderes sobrenaturales ni ser superhéroes pues para lograr su objetivo. Ellos solamente necesitaban tener la fe, la voluntad y la acción al 100%. Y el mejor ejemplo de todos y el último es pues el de la perseverancia de Pablo al llevar el evangelio hasta más allá de lo conocido en la tierra en ese momento. Para ellos, él fue un misionero incansable y todos sabemos y conocemos y recordamos el dolor, la persecución, todo lo que le tocó pasar. Estuvo encarcelado, estuvo en un naufragio y aún así él nunca se rindió. Siguió hasta el final, hizo viajes, hizo 3 viajes misioneros y después fue a Roma. Nunca se rindió y siempre tuvo en mente a Jesús. Ese era su gran objetivo, llevar la buena nueva hasta el fin de la tierra, lo más que él pudiera. Yo creo que si a él no lo hubieran apresado, al final le hubiera seguido viajando por todas partes. Quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Pero hasta el último momento él estuvo tratando de llevar la palabra, de llevar la buena noticia al mundo. Y perseveró hasta el final porque Cristo siempre fue su objetivo, siempre lo tenía como su meta. Su perseverancia refleja el enorme cambio que tuvo. Él era un perseguidor de cristianos. Este creo que es el mejor ejemplo del cambio de alguien en las Escrituras, alguien que era un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos y que fue tocado por Jesús, fue llamado por él. Ese cambio sí que fue verdaderamente de 180 grados. Suficiente, y ese toque de Jesús fue suficiente para que él perseverara hasta el fin de sus días. Y siguió actuando siempre al 100%, no a medias. Para concluir, quisiera decirles que pues, Dios no permite que tergiversemos su mensaje o el alcance de sus peticiones, o que sobrepongamos nuestro juicio al de Él. Él aborrece lo que es tibio. No permitamos que nuestro discernimiento espiritual o razonamiento lógico cambie el sentido de su juicio crítico y el significado de lo que Él nos pide. ¿Sí? Quiero que guardemos eso en nuestros corazones. Nuestra salvación solamente depende de nosotros, de nuestra relación con Dios, de lo que Él nos pide que hagamos, del nivel de cumplimiento que nosotros le demos a lo que Él quiere que nosotros hagamos con Él, de nuestra voluntad, de nuestra fe, de nuestro esfuerzo por dar lo mejor de nosotros, solamente de eso. Y para ello pues tenemos que seguir la palabra, no tenemos que tergiversarla. Lo que Él nos pide es claro, es que sigamos a Jesús. Amén. Gracias. Vamos
Vamos a hacer un último canto. Voy a invitar en esta mañana si te puedes poner de pie.